de manera inesperada hice un vídeo sobre el tema de Siria, porque sí me indignó muchísimo que, que, la, que la izquierda que estorba, la siempre presente y siempre latosa izquierda que estorba, hubiera guardado silencio durante años ante la masacre en Siria, y ahora están muy preocupados, ¿no? De repente. Y vamos a hablar más de eso hoy, pero incluso hoy me ocurrió lo siguiente y déjenme que se los... Incluso voy a poner algo más aquí. No tengo la respuesta. Ione Belarra, que trabaja de secretaria de Podemos, que es muy amiga desde pequeñita, aquí está, de Irene Montero y de Pablo Iglesias, o sea, no es que sean amigos, es que son compañeros en la lucha, pero resulta que son amigos y se van pasando los puestos. Y entonces, hoy, Ione Belarra escribía lo siguiente. En inglés, por cierto, 10 de diciembre, no, sea hace 2 días. Israel está aprovechando la inestabilidad en Siria para avanzar su plan colonial y genocida, bombardeando varias zonas, incluso Damasco. Virtualmente ningún medio de comunicación occidental está informando de ello. No es cierto, yo lo vi en el New York Times. La inacción internacional en el rostro del genocidio pone en peligro a la humanidad en su totalidad. Y por esta vez, sin que quede un precedente, estoy de acuerdo con Ione Belarra. El problema es que como le dije, bien por denunciar el ataque de Israel, pero no tuiteabas el genocidio de Al-Assad en Homs, Tadamón, Ola, Hamá, Al-Hasakah, Ghouta, Idlib y muchos más durante 14 años, donde asesinó gente brutalmente a Al-Assad, mientras la gente de Podemos callaba. Ni el bombardeo a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Alepo te conmovió, Ione. Hay genocidios buenos y malos, y perdón, porque sigue, quedaba una línea que ya no se lee allí en que dice show more, mostrar más, cinismo a tope. Sí, efectivamente, los medios de comunicación occidentales podrían callar o no darle la importancia que usted quiere a los genocidios o a los ataques o a los crímenes de guerra de Israel, y está mal y deben hacerlo. Pero ustedes han callado ante una masacre de 14 años. Y ahora vienen a hacérselos. ¡Uy! Es que cómo no hablan de esto. Pone en peligro a toda la humanidad, sí. Y ustedes han puesto en peligro a toda la humanidad y en parte por eso he sido su adversario. Así que, dicho eso, pues precisamente sobre la hipocresía respecto de Siria, porque yo empecé a tuitear y a defender el tema, a comentar el tema de Siria, el 21 de mayo de 2011, cuando Al-Assad por primera vez mandó a sus fuerzas a disparar contra los manifestantes que pedían democracia. Y pues han pasado casi 14 años desde entonces, desde ese 21 de mayo.